Hola muchachos, bienvenidos a otro vídeo de mi canal Compucentro Fenómeno, su canal de informática. Espero que estén muy bien y a continuación que disfruten el vídeo que he creado. Amigos, les doy las gracias por estar en el canal, por ver los vídeos, por comentar. Me da mucha motivación hacer estos vídeos para ustedes y como les decía, ya estamos comenzando la fase de pruebas. Esta vez lo haremos con una motherboard marca MSI del año 2004. Hoy tenemos lo que vamos a denominar a continuación el proyecto MSI, un proyecto que se va a hacer con mucha dedicación. Vamos a tratar de empezar por esta motherboard, creo que es la más vieja de todas las que hemos adquirido. Me gustaría ver qué límites podemos llegar a cruzar y sé que lo más probable es que haya un grupo de personas que dirán, pero Fran, eso del año 2004, bótalo. Pero también sé que habrá otro grupo de personas que dirán, wow, una motherboard del año 2004, ¿qué se puede hacer con eso? Enséñanos hasta dónde podemos llegar con un equipo que tiene más de 15 años. Me gustaría ver si funciona. Recuerden que todas estas cosas aún no están testeadas y como verán a continuación, es la primera vez que la montamos. Lo quise hacer con ustedes y vamos a ver qué tal el resultado el día de hoy. Así que sí, queridos amigos, si eres de ese segundo grupo del que quiere probar, del que quiere saber y aprender y ver hasta dónde llegamos, te animo a que te quedes y mires este video hasta el final. Pues sencillo muchachos, vamos a comenzar con el ensamblaje de este equipo. Bueno, comenzamos con la fuente de alimentación. Ahí tenemos la placa base, la MSI, la 865PE, la tarjeta de video ATI. Vamos a ver. La memoria RAM de 1 GB DDR400. Y muchachos, como correctamente debe ser, vamos a hacer una pequeña limpieza antes de montar los componentes, ya que esto tiene unos cuantos años. Pues eso muchachos, estamos armando este combito. Ahí vamos a poner la fuente. Ahí me sucedió que esta fuente tenía los 24 pines en el mismo conector y no me valió, así que busqué otra de 20 pines. Pues bien, conectamos la alimentación del CPU, montamos la RAM y vamos a ver qué nos falta por hacer. Venga, una limpieza a los pines de la tarjeta de video. Muy rapidito, solamente para comprobar que este equipo de video dé imagen en la pantalla y que todo vaya bien. Ahí vimos el cable VGA para conectar a nuestro monitor. Estamos preparándolo todo, montamos la tarjeta en el puerto AGP. Conectamos y vamos allá, vamos allá. Alimentación para la fuente de poder. Y muchachos, ahí le dimos, como vimos el ventilador comenzó a girar y miren el polvo que salió. No sé si se puede apreciar en el video, pero vean la cantidad de polvo que tenía este disipador. Y dio video muchachos, a la primera, a la primera. Ahí nos está dando el clásico error que no detectó el teclado, que la pila está vencida y los valores están obsoletos. Pero contentísimo chicos, dio video a la primera. Aquí le voy a poner un conector USB para un mouse y teclado inalámbrico que tengo. Estuve probando, pero nada, sí, la motherboard es plug and play. Pero como siempre es un poco viejita y tiene los settings de comando antiguos. Así que vamos a poner este tecladito PS2. Vamos a estar mirando aquí en los valores del monitor, buscando ajustes para que nos quede bien centrado. Ahí vi que la hora, la fecha, todo estaba desfasado, como era de esperar. Estamos mirando aquí a ver los valores de la board, buscando qué tal la configuración está. Vamos a ver la temperatura, es algo que me preocupa. A qué temperatura está trabajando este procesador que no tiene mantenimiento, que no tiene un cambio de pasta térmica. Ahí lo tenemos. Pues muchachos, increíble, Este board acaba de arrancar con una temperatura de 27 grados en el CPU. Sí, es verdad que está recién iniciado, pero nada mal para hacer un Intel Pentium 4. Guardamos los cambios y vamos allá. Pues venga, la apagamos y el siguiente paso. Miren chicos, este es un disco duro IDE, es uno de los que me vinieron dentro de las bolsas y vamos a montarlo. Como nada, tiene un sistema operativo instalado y lo puede cargar, no sé. Por probar no se pierde nada, vamos allá. Configuramos el arranque en la BIOS.
para que reconozca este disco duro como dispositivo principal. Ahí lo tenemos. Es un Seagate de 80 GB y va. Salvamos los cambios y volvemos a intentar a ver qué sucede. Venga. Esperamos a que la UART comience la secuencia de buteo. Ahí está. ¿Y qué pasará? ¡Toma ya! Amigos, increíblemente el disco venía con un sistema operativo instalado. Esto es en base a Linux. Es una distribución de Linux. Y como pueden ver ahí, parece que lo usaban en el soporte de alguna escuela de la Comunidad de Madrid. Vamos a darle un chancecito a que inicie. Venga, ya casi lo tenemos. Ahí salió el cursor. Vaya. Muchachos, tiene dos usuarios. Tiene un usuario que dice alumno y tiene un usuario que dice Madrid. Evidentemente están protegidos por contraseña. Pero bueno, vamos a intentar a ver qué... Vamos a empezar por este de Madrid. Tiene cara de ser el usuario administrador en esta distribución. Es que no se me ocurre qué hacer. A ver, ¿qué hago? Pues por probar las típicas contraseñas fáciles. 1, 2, 3, 4. A ver. Va, no, esa no es. Admin suele ser otra que nos encontramos muchas veces por defecto, que los informáticos dejan. Pues alumno. Probamos con la palabra alumno. Parece que sí, muchachos. El usuario alumno tenía la misma contraseña. ¡Wow! ¿Sabe Dios cuántos años tendrá este sistema instalado? ¿Qué podremos encontrar aquí adentro? Pues mira, inició. Vamos a ver qué tenemos aquí, muchachos. Vamos a ver. Una distribución de Linux, seguro basada en Ubuntu. Creada aquí para la Comunidad de Madrid. Y como podemos ver, nos llevó al escritorio. Y chicos, yo no soy lo que se diría un fan o un experto en las distribuciones de Linux. De hecho, es una de las cosas que menos he trabajado. Más bien me he acostumbrado desde siempre al Windows que esté de turno, el XP, luego el Windows Vista, el 8.1, anteriormente el 7, sí, pero es que la distribución del 7 duró mucho más que el apego que se le hizo al 8.1, ¿vale? Y bueno, finalmente ahora el Windows 10. Muchachos, ahí estuve revisando temas de conectividad, de driver y tal, a ver qué tal iba este sistema con este kit. Y me dio por mirar a ver qué nos encontrábamos aquí. De repente tendríamos una idea de para qué se usaba este equipo. Estuve mirando archivos, las carpetas de documentos, de mis imágenes, el escritorio, las aplicaciones que traía un montón de aplicaciones. Bueno, como casi todas las distribuciones de Linux vienen con muchas aplicaciones preinstaladas, sus jueguillos y tal. Pero bueno, básicamente se ve que esto lo usaban en un cole. Y nada, muchachos, nada útil que aportar. Salí. Me puse a intentar acceder con el usuario administrador, a ver si podía llegar a través del administrador de dispositivos, a ver qué había ahí dentro. Pero nada, chicos. Ahí estuve investigando, ya le hice una conexión a internet, estuve investigando a ver cómo ver el administrador de dispositivos en esta distribución, ya que no tengo mucha experiencia en Linux como les contaba. Pero solo el simple hecho de que este setup que acabamos de montar, que no tiene un mantenimiento, muchachos, y que haya dado video, es que se me vienen un montón de posibilidades. Y ahí con la misma del tirón me animé, monté Rufus, que más adelante estaré haciendo un video tutorial de cómo usar esta herramienta. Esto es una herramienta para crear dispositivos de arranque o dispositivos de inicio con distintos sistemas operativos desde USB para las motherboards que sean capaces de iniciar desde USB. Ahí estábamos mirando a ver las propiedades de la tarjeta de video, ya que no me había interesado en buscarlas. Y ahora al ver que rindió a la primera, pues muchachos, ahí estuve viendo que era una tarjetita ATI, 64 megas de video, muy básico. Con esto, la verdad no se puede exprimir mucho el rendimiento de un equipo. Pero miren, sin embargo, a pesar de tantos años, ahí está funcionando. Ahí nos dio un error la instalación del sistema en el USB. Que bueno, finalmente me di cuenta que era mi memoria, muchachos, que estaba dañada.
y no corría perfectamente. Así que la desmonté. Busqué otra que tenía por ahí para continuar el proceso nuevamente, ya que estaba deseoso de instalarle un nuevo sistema operativo a esta combinación, a este combo de MSI, a este Intel Pentium 4 con este GB de RAM, a ver qué sistema operativo iba a poder montar. Y bueno, finalmente cambié la memoria. Como pueden ver ahí, estuve mirando la distribución que voy a usar de la partición y me decidí por una versión de Windows 10 Mini-OS. Muchachos, no se pierde nada con probar. No es menos cierto que estos procesadores Intel Pentium 4 no traen el set de instrucciones que sean compatibles con Windows 10, pero en este caso no es un Windows 10 legítimo, es una versión diseñada por Mini-OS y es nada más que decirle que un sistema operativo modificado en el cual se eliminan muchos recursos, muchos subprocesos que no utilizamos a diario y que viene combinado para dar rapidez a estos equipos que son un poco antiguos. Ahí estuve montándolo todo, iba bastante bien. Y me puse a mirar aquí. ¿Qué fue que me puse a mirar? Me parece que fue lo del BIOS, chicos. A ver. Sí es cierto que estuve investigando a ver si le podía actualizar el BIOS a esta board, que es una MSI. Pero lo que sucede es que cuando llego a la página del fabricante, habían varias versiones más modernas que las que yo tenía. En esta ocasión, la board nos trajo la versión 3.8 de BIOS y habían dos actualizaciones, la 3.9 y la 3.9A. Estuve mirando ahí a ver si había alguna aplicación para actualizar la BIOS a esta placa en específico, pero después de un rato me decidí a no hacerlo. En este caso, el fabricante mostraba un anuncio que decía que la versión de mi motherboard, la PE Neo versión 2.0, no era compatible con estas actualizaciones. Y muchachos, cuando una notificación así está activa, lo mejor es no intentar actualizar la BIOS, ya que puede inutilizar completamente el equipo. Y no era mi intención era darle vida, mi intención era mejorarla y ver qué tanto la puedo exprimir. Ahí estuve leyendo las versiones que les comentaba, muchachos. Incluso la descargué, pero luego me di cuenta de ese cartel y decidí no hacerlo. Pues amigos, la verdad es que me ha parecido fantástico que este equipo haya trabajado a la primera sin apenas haberle dado un mantenimiento. Como pudieron ver, solo limpiamos los conectores de la tarjeta de video, de la RAM. Es que ni los de la placa limpiamos, fue llegar y poner pum pam y dio imagen. Y pues no saben la alegría que da cuando un equipo así de una sola funciona. Pues chicos, vamos a ver qué hago a continuación. Estaba muy contento, volvimos a entrar al setup. Aquí ya tenía hecha la unidad USB de arranque. La estuve localizando por acá, a ver cómo podía. Ahí apareció, cómo podía arrancar desde ella. USB, ahí está. La versión de arranque, lo ponemos en primer lugar, guardamos los cambios. Perfecto, ahí se nos va la imagen. Sí, claro, se nos cambió para la señal del ordenador principal porque perdió la conexión y se fue al puerto HDMI, pero volvemos a la toma de VGA. Ahí va a comenzar a bootear. Y... ¿qué pasó? Oh, no. Muchachos, no arranca por el USB. Se nos fue a cargar, aunque pusimos el disco duro en segundo lugar, no reconoció la partición de arranque del USB. Así que algo no está bien por ahí. Volvimos a la conexión HDMI. Venga, vamos a revisar qué está pasando. Vamos a buscar entrar al setup. ¿Qué puede ser en esta ocasión? Que queremos instalarle Windows Mini-OS 10. Pues en el sector de arranque vemos que ahí estaba el segundo. Lo voy a deshabilitar para que no arranque por más ningún lugar. No, deshabilitado. Vamos a dejarlo deshabilitado. Guardamos los cambios y vamos a ver. Y nada, muchachos. Dio video y se va directamente. Pues nada, parece que intentaré
buscar la manera de instalarle Windows a este dispositivo desde otra memoria o desde otro soporte como puede ser un CD, DVD. Y bueno, muchachos, ahí podemos ver que estuvo funcionando, que estuve intentando pasar el Windows Mini OS a un USB, pero vamos a dejar el vídeo acá, ya que antes de seguir intentando modificar el sistema operativo y programarlo todo para que inicie por primera vez, decidí dejarlo aquí y comenzar a hacer esa limpieza a profundidad, tener el equipo en estado óptimo, en buenas condiciones de trabajo, ya que estaba desprendiendo una cantidad de polvo enorme. Y nada, chicos, en el próximo vídeo veremos la limpieza de este equipo y el correcto mantenimiento. Y pues nada, vamos a ver con qué sistema operativo lo dejamos corriendo y qué podemos hacer con él. Como siempre les digo, yo soy Fran, este es tu canal CompuCentro Fenómeno y muchas gracias por ver el vídeo hasta el final.